Esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1. Les voy a hablar de tres aspectos de la salvación. He tocado ese tema en el pasado, pero esta noche siento que necesitamos visitar eso otra vez. Tal vez, hermanos, para recordarnos de algo, el hecho de que somos hueso y carne, que no hemos alcanzado todavía. Dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vez que una persona viene a Jesucristo a aceptarlo como salvador personal, Dios nos da vida eterna. Ya pertenecemos a Cristo, Él pertenece a nosotros. Nacimos en su familia, nada puede destruir esa relación que hay. Somos hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Hay otro verso aquí en San Juan capítulo 5 y verso 24. Otro verso también que habla de lo mismo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 5, 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tiene es tiempo presente. No vendrá a condenación futuro, mas ha pasado de muerte a vida pasado. Cuando Dios habla de la salvación en la Biblia, Él habla de la salvación en tres maneras: en el pasado, presente y futuro. El creyente ha sido salvo ya de la culpa y la pena del pecado, y por eso está seguro de su salvación. Esa condenación, esa pena por el pecado fue removida por Cristo cuando uno llega a recibir al Señor como salvador personal. Amén. La pena del pecado ya no existe. Cristo pagó el precio y Dios nos ha declarado justificados en Cristo. Esa pena ya está removida. La Biblia habla ya de la culpa y la pena del pecado en tiempo pasado. Lucas, capítulo 7, verso 50. La Biblia dice: pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es pasado, hermanos. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 2, verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. En los que se salvan.
Hermanos, Efesios capítulo 2, verso 5 y también el verso 8. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tiempo pasado, nos dio. En el momento de venir a Jesucristo, Dios nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 9. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y eso es segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó tiempo pasado y nos llamó tiempo pasado. Tito, el libro de Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó tiempo pasado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, en muchas ocasiones en la Biblia, cuando Dios habla de la salvación, habla en el tiempo pasado. Él nos salvó. Y podemos decir, ya soy salvo por la gracia de Dios. Pero hermanos, no siempre Dios habla en tiempo pasado. A veces Dios habla de la salvación en el tiempo presente. En el tiempo pasado Dios está hablando de que Él nos salvó de la pena del pecado. Nunca jamás puede Dios traer ese castigo en nuestra vida por esos pecados pasados. O sea, el creyente no tiene que tener miedo de ir al infierno. Esa condenación ya pasó. Eso jamás sucederá en la vida de un creyente. Tiempo pasado. Pero también la Biblia habla en el tiempo presente. Déjame darle algunos versos. El creyente está siendo salvo del hábito y el dominio del pecado ahora mismo. O sea, del poder del pecado. Hermanos, nosotros no somos perfectos y por eso ya pecamos. Pero Dios está salvándonos ahora del hábito y del poder del pecado, del dominio del pecado en nuestras vidas ahora. Mire Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Capítulo muy conocido. Los que han estudiado la Biblia saben que el apóstol Pablo escribió ese libro a la iglesia en Roma. Pablo es creyente. Pablo
es apóstol. Y cuando escribió esto, comenzando con verso 15, ustedes notan, hermanos, la lucha que hay en la vida del apóstol Pablo. La lucha que todos nosotros enfrentamos todos los días de nuestra vida. Cuando nacimos físicamente en ese mundo, recibimos la naturaleza de Adán, que pasó a nosotros a través de nuestro Padre. Cuando nacimos espiritualmente en la familia de Dios, Dios nos dio una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, dice Pedro. Ya tenemos dos naturalezas. La naturaleza de la carne, del pecado, del primer nacimiento, la naturaleza del nuevo nacimiento. Y hermanos, ahí está la lucha. Y hasta llegamos a la tumba, hasta llegamos al rapto, estamos con dos naturalezas ya. El mundo no entiende eso. Ellos tienen nada más que una naturaleza, esa pecaminosa. No entienden. Muchos cristianos todavía no entienden eso. Pablo está hablando aquí, hermanos, de ese asunto, de esa naturaleza pecaminosa que hay en él todavía. Mire verso 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Noten eso, hermanos, el pecado que mora en mí. Puede subrayar eso en su Biblia. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿Qué dice? No mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La segunda vez que el apóstol Pablo lo dice, verso 17, otra vez en verso 20, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley, hermanos, ese pecado que mora en nosotros, a veces nos lleva y hacemos cosas que no queremos hacer y pensamos, ¿pero por qué? El pecado que está en nosotros, el mal. Es interesante, pero cuando Dios nos salvó, no quitó esa naturaleza de pecado en nosotros. Vivimos con eso. Entonces, cuando Dios habla de la salvación en el tiempo presente, está hablando de que Dios nos salva del poder de pecado. Entonces, el remedio que Dios nos dio
es que con la salvación nos dio del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, hermanos, para darnos victoria sobre la carne. Pero desafortunadamente, siendo seres humanos, no siempre andamos en el Espíritu, llenos del Espíritu. Esa es la razón porque muchas veces cuando uno está enfrentado con algo, en vez de decir la verdad, dice la mentira. Esa es la razón porque esas obras de la carne salen de vez en cuando en nuestras vidas. ¿Eso es excusa de hacerlo? Oh no, nunca jamás. De ninguna manera. Déme mirar verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así, hermanos, en capítulo 5, verso 20, no hay excusa por el pecado en nuestras vidas. No hay ninguna excusa. Si peco, entonces la culpa es mía, porque Dios me da la salida con cada tentación. Así dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Viene Satanás con la tentación, ya viene Dios con la salida y dice, toma esa salida. ¿Tengo oportunidad de tomar esa salida o no? Depende de mi situación espiritual. Mire Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿eso es excusa para pecar? Si el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo contesta esa pregunta. Mire verso 6, capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ninguna manera. Yo le dije, no sé si fue miércoles por la noche, estuve leyendo un libro hace unos pocos días atrás de esa palabra abundar, que significa rebosar, que literalmente significa ola tras ola. Entonces Pablo dice, cuando el pecado viene, es como ola tras ola. Cuando el pecado abundase, sobreabundó. La gracia de Dios viene como un tsunami. Bien alto. Ese tsunami que llegó a Japón, llegó, hermanos, a 50 pies de altura. Entonces, el pecado viene, pero Dios en su gracia manda su gracia como un tsunami para cubrir el pecado. ¿Nos da permiso de pecar? No, en ninguna manera. Miren algunos versos aquí, hermanos. Los tengo escrito. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el pecado no ha de tener señorío sobre nuestras vidas.
Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces Dios nos enseña en la Biblia, hermanos, de que el pecado no ha de tener señorío sobre nuestras vidas. Pero pastor, ¿por qué caigo de vez en cuando? Por no andar en la plenitud del Espíritu Santo. Y hermanos, la culpa es nuestra porque el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos ha dado el poder de vencer. Y no tenemos excusa. Ninguna excusa para el pecado. Entonces la Biblia habla de la salvación en tiempo presente, que el Señor está salvándonos del poder. Del poder de pecado. Nos salvó de la pena del pecado. Está salvándonos del poder del pecado. Entonces, ¿qué hemos de hacer cuando caemos? Nos caemos. Levantarnos. Levantarnos. ¿No es la manera en que el niño aprende a caminar? Se cae. Se levanta. A veces cuando se caen necesitan de alguien que les puede ayudar a levantar y ponerlos otra vez en el camino. Pero van hasta aprender a caminar. Ya luego a correr. Y ya después, pues uno está buscando qué pasó. Que ya desaparecen en un momento a otro. Uno mira y ya se van. Pero el Señor nos enseña, hermanos, a tener el poder sobre el pecado. Caemos cuando estamos seducidos, atraídos, dice el libro de Santiago, capítulo 1. Y ahí está, vamos allí rápidamente. Santiago, estamos mirando ese asunto de salvación. Se habla en tres aspectos en el pasado de la pena del pecado. Dios nos salva del poder del pecado, en el presente del dominio, para que el pecado no tenga dominio en nuestras vidas. Santiago, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Va a ser un día glorioso, hermanos, cuando tengamos ese cuerpo nuevo. Amén. Dejamos ese pecado atrás que hay en nosotros. Y Satanás está en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Eso va a ser un gran día. Hay que ser
aspecto de la salvación y eso es el futuro. Y el creyente será salvo en el sentido de ser conformado completamente a la imagen de Cristo. Hermanos, esa palabra predestinación tiene que ver, eso tiene que ver con el creyente. Esa palabra no tiene nada que ver con un incrédulo. Esa doctrina de los calvinistas que dicen que Dios escogió a algunos para ser salvos y otros para estar perdidos y ir al infierno, no es cierto. Lo llaman predestinación, que Dios predestinó a algunos para ir al infierno, a algunos para ir al cielo. No. La predestinación tiene que ver con el creyente. Vaya a Romanos capítulo 8, un momentico. Dios es omnisciente. Dios conoce a todos que van a ser salvos. Nosotros no sabemos. Dios ofrece la salvación para todos. Dios ama a todos. Cristo es el Cordero de Dios y dio su vida por los pecados de todo el mundo. Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así dice las Escrituras. A todos, dijo Cristo, a todos que vienen a mí, no les echo fuera. Están en Romanos capítulo 8. Verso 29. Porque a los que antes conoció su omnisciencia, cuando usted llegó a Cristo, eso no fue sorpresa. Dios estaba esperando, le sabía que iba a aceptarlo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación es que Dios predestinó que todos que llegan a Él van a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un día, todos nosotros vamos a ser como Cristo. Sin pecado, perfectos. Mientras tanto, Dios está obrando en nuestras vidas para traernos a ese punto. Amén. No vamos a llegar allí en esta vida. No vamos a llegar a la perfección hasta el rapto o después de la muerte. Ya, Él nos va a dar ese cuerpo nuevo, llevarnos al cielo, vamos a ser perfectos en ese entonces. La predestinación va a estar completa en ese entonces. Pero mientras tanto, no. Entonces cuando la Biblia habla de la salvación en el futuro, está hablando de eso y del tiempo cuando tengamos ese nuevo cuerpo. Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos 13? Está hablando de esa segunda venida de Cristo, cuando Él venga a recibirnos, a darnos ese nuevo cuerpo. La salvación del cuerpo. Ya tenemos la vida eterna. Ya somos salvos de la pena del pecado. Estamos siendo salvos del hábito, dominio, el poder del pecado en nuestras vidas. Pero un día Dios nos va a salvar de la misma presencia del pecado. No habrá. Eso va a ser un día glorioso cuando no tenemos que enfrentar a Satanás, ni la carne, ni el mundo. 1 Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primero de Pedro 1:5. Aquí está hablando del futuro para alcanzar la salvación que está preparada. Hermanos, eso en el futuro está hablando de ese nuevo cuerpo, de ese futuro con el Señor. Allí, salvos de la misma presencia del pecado. Primero de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermosa promesa, hermanos, que ya cuando el Señor se manifieste, ya vamos a ser semejantes a Él. Entonces, cuando la Biblia habla de la salvación en el futuro, está hablando de ese día cuando Cristo nos salva. Mi espíritu está a salvo. Mi alma. Pero ese cuerpo no. Todavía no es salvo. Está lleno de pecado. El pecado mora en mí. Por eso, hermanos, Dios me dio una Biblia, su palabra. Amén. Dios me dio el Espíritu Santo que mora en mí. Cristo abrió el camino a la presencia de Dios a través de la oración. Y así, hermanos, yo tengo todo lo que necesito para vivir una vida de victoria. La decisión es mía si voy a vivir esa vida o no. Hay victoria sobre el dominio del pecado. Donde uno no vive bajo ese dominio como un incrédulo. Porque él no puede hacer nada más sino pecar. El Espíritu Santo no mora en él. Él no tiene otra naturaleza. La naturaleza pecaminosa, no más. Pero nosotros como creyentes tenemos otra naturaleza. La salvación es por gracia mediante la fe. Es una dádiva gratuita, completamente aparte de las obras. Hermanos, las obras vienen después de la salvación. Entonces la Biblia habla de esta salvación en tres aspectos. El pasado nos salvó, nos está salvando y nos va a salvar, alcanzar esa salvación. Está hablando de tres puntos diferentes de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Nunca podemos estar fuera de la presencia del pecado aquí en esta vida. Algunos han tratado de hacerlo. Se han metido en cuevas. Se han retirado de la humanidad. Pero ¿cómo va uno a huirse del pecado cuando el pecado mora en uno? No importa dónde vaya uno, el pecado está en uno. Entonces, hermanos, no hemos de olvidar de que somos carne y hueso. Hay que vivir una vida santa, pero siguiendo al Señor, la única forma. Llego a casa esta noche, ahí está la mesa. Pongo esa Biblia allí en la mesa y no la toco hasta miércoles por la noche. Miércoles después del servicio, llego a casa, lo dejo allí hasta domingo por la mañana.
¿Ustedes piensan que voy a tener victoria sobre el pecado? No, de ninguna manera. Porque esa naturaleza va subiendo, creciendo y me va a ganar. Hermanos, yo llego domingo, doblo las rodillas, llego delante del Señor en oración y oro. Domingo por la mañana, domingo por la noche, voy a casa y no doblo las rodillas hasta miércoles. Ya después de miércoles, ni otra vez hasta domingo. ¿Voy a tener victoria? Tampoco. Tampoco. Y hermanos, esta es una lucha. Día tras día tras día. Y Satanás está esperando que bajemos la guardia. Y viene un tiempo débil. Muchos pastores que tenían victoria, que predicaron grandes mensajes, dejaron la palabra, la oración, se descuidaron y ya no están predicando porque sus vidas están en ruina. Sus hogares fueron al suelo, la señora empacó sus cosas, se fue y ya no pueden predicar por descuidarse. La admonición esta noche, hermanos, es que tenemos ese enemigo de la carne, del mundo, Satanás, y no podemos bajar la guardia. No podemos. Porque si lo hago, hermanos, yo voy a estar en ruina. Voy a estar en ruina. No puedo. Tampoco ustedes. Así, la batalla es diaria. Que el Señor nos ayude. Hay que clamar cada día la gracia, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. El pecado y Satanás son enemigos tremendos en la vida de uno. Señor, ayúdanos como tus hijos a mantener la guardia. Mantener, Señor, nosotros en tus caminos, siempre buscándote, siempre orando, siempre clamándote, siempre buscándote, día tras día, todo el día, para que tengamos victoria en esta vida. No me preocupo, Señor, por la pena del pecado. Eso está pasado. Cristo ya me quitó esa pena. No hay nada que puedo hacer en cuanto al futuro. Yo sé que tú me diste las arras. El Espíritu Santo, tú vienes por mí. Y lo único que puedo hacer es mantenerme ahora en tu amor. Mantenerme en tu palabra, mantenerme, Señor, en la oración, y así para que tú me des esa victoria. Señor, te ruego por mis hermanos hoy. Ese mensaje ha sido de recuerdo para nosotros. Nada más, Señor, para recordarnos de cómo es astuto Satanás. Y Él no quiere destruir nuestra alma. No puede llevarnos al infierno. Pero Él quiere destruir nuestro testimonio.
Él quiere destruir nuestras vidas. Y así, Señor, te pido que Él no lo haga. No permite, Señor, que lo pueda hacer. En nombre de Cristo, amén. Elizabeth va a tocar.